Muy buenas tardes, mis señores estudiantes. Discúlpenme, estoy un poquito resfriada, pero vamos a hablar acerca de la inmunidad celular. Aquí en la imagen podemos apreciar, por ejemplo, un macrófago que quiere fagocitar a un virus, en este caso el virus del SARS-CoV-2, que ya muy bien lo conocemos. Tenemos que tener en cuenta que la respuesta inmune frente a antígenos, bacterias, parásitos, hongos y aquellas que van a detectar células cancerígenas va a estar dividido por lo que es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, y va a estar constituido tanto por respuesta celular y molecular. Dentro de la molecular sabemos muy bien que son los anticuerpos, pero esta vez vamos a hablar solamente de lo que es la respuesta inmune celular. Dentro de la respuesta inmune innata vamos a tener, por ejemplo, a los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos. También vamos a tener a las NKs, por ejemplo. Y dentro de las células de la inmunidad adaptativa vamos a tener a los linfocitos B, a los linfocitos T, ¿no? Tanto linfocitos TCD4 como TCD8. En ese entendido que aquí vamos a hacer un recordatorio de lo que es el proceso inflamatorio. Cuando hay un foco infeccioso, ¿qué es lo que va a pasar? Estas van a ser reconocidas por las células dendríticas y también van a ser reconocidas por las células macrofágicas. En este caso, vamos a ver, pueden ser polimorfonucleares, pueden ser mastocitos inclusive. Y a su vez dice que este foco infeccioso va a activar el complemento. Van a producirse anafilotoxinas que van a ir justamente a opsonizar a las bacterias, ¿no? Para que sean reconocidas por los macrófagos. Y también se dice que, por ejemplo, va a activar el sistema del complemento, produciendo lo que son las anafilotoxinas C3A, C5A, para que haya mayor quimioatracción hacia el foco infeccioso. A su vez, se dice que van a liberar, por ejemplo, estos mastocitos, la histamina, para que empiece el proceso inflamatorio como tal. A su vez, al activar a los macrófagos, van a producir citocinas que van a hacer que emigren mayor cantidad de polimorfonucleares. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la parte celular, lo que son los linfocitos T y los linfocitos B. En ese entendido, tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer muy bien a la célula dendrítica. Se dice que es una célula inmunitaria que va a estar en todos los tejidos y en la piel y estimula la respuesta inmunitaria. Va a presentar a los antígenos en su superficie, dicen, ¿no? Y van a funcionar como fagocitos y también como células presentadoras de antígenos. Estas existen de tres tipos. Las precursoras, que se van a encontrar en los vasos sanguíneos y los linfáticos y se van a encargar de patrullar a los tejidos en busca de antígenos foráneos. Las inmaduras residen en los tejidos corporales y se encargan de internalizar patógenos o antígenos solubles. Y luego tenemos las maduras, aquellas que se van a encontrar en los órganos linfoides secundarios y que tienen la capacidad de seleccionar y presentar al antígeno a los linfocitos T colaboradores. Miren qué bonita se ve en este caso a una célula dendrítica. Es en ese entendido que nuestra célula dendrítica va a tener receptores de reconocimiento de patrones. A través de lo que son la fracción cristalizada, por ejemplo, vamos a tener justamente receptores para incluso componentes del complemento. Aquí tenemos receptores que van a mediar la endocitosis de los microorganismos. Por ejemplo, tenemos los receptores para los fragmentos de la fracción cristalizada de las inmunoglobulinas. Tenemos los receptores basurero, que se llaman el SRA. Tenemos los receptores para los fragmentos derivados de los complementos, del complemento, perdón, en este caso es CR3, CR4. Tenemos los receptores de la lectina, que son directamente de los polisacáridos de las bacterias. Tenemos receptores para las proteínas de shock térmico, que también lo hemos llevado en el tema de inflamación. Aparte de que tiene receptores, por ejemplo, las células dendríticas, va a tener otro mecanismo de endocitosis que no requiere de la presencia de estos receptores anteriormente mencionados. Vamos a ver que aquí tenemos una célula dendrítica y a través de otros receptores, va a reconocer a la partícula ya opsonizada por anticuerpos y va a producir lo que es la fagocitosis. Aquí tenemos a la célula progenitora de la célula dendrítica. Vamos a tener una célula dendrítica inmadura que solamente va a tener extensiones pequeñas y su núcleo. Posteriormente, la célula dendrítica madura ya va a tener sus dendritas y va a tener justamente sus receptores, y vamos a tener al complejo mayor de histocompatibilidad que se va a encontrar en la superficie de los mismos. Acá tenemos la célula dendrítica, que va a reconocer a través de sus receptores de reconocimiento de patrones
a los patógenos, este va a migrar hacia el ganglio linfático secundario y lo va a presentar a los linfocitos T, y estos van a ser reconocidos a través de sus Toll-like receptor que ya lo hemos mencionado, ¿no? Sabemos que toda célula presentadora de antígenos, en este caso la célula dendrítica, va a tener dos, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el tipo 2. Eso es importante saber porque vamos a ver los mecanismos justamente de expresión de las mismas en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Aquí tenemos al linfocito T con su receptor, el Toll-like receptor, y tenemos a la célula presentadora de antígenos con su molécula, el complejo mayor de histocompatibilidad o el HLA. La célula dendrítica, por ejemplo, hay un estudio de Francisco Sánchez en Madrid que dice que no solamente va a presentar a los linfocitos T el polipéptido o el péptido bacteriano. Se dice que el linfocito T va a ir a instruir para que expresen su superficie receptores como el CCR7, y esto lo que va a hacer es que haya mayor migración hacia los ganglios linfáticos para que haya mayor presentación de estos antígenos. De esta manera va a incrementar la respuesta celular ante un agente microbiano. Aquí tenemos las moléculas de histocompatibilidad, que son los antígenos leucocitarios humanos. Esto se viene por sus siglas en inglés, que son proteínas que ayudan al sistema inmune a reconocer lo propio de lo extraño. Vamos a tener de dos tipos y van a tener la clase 1, por ejemplo, una cadena alfa y una cadena beta, ¿no? Mientras que la clase 2 van a tener solamente cadenas beta. ¿Dónde se ubican estos HLA? El sistema de antígeno leucocitario humano es el complejo mayor de histocompatibilidad en todos los seres humanos, y este se va a encontrar, por ejemplo, en el cromosoma X, y es un componente importante del sistema inmunitario y está controlado por genes, ¿no? Hay dos tipos, las HLA de tipo 1, que va a estar formada por los antígenos HLA-A, HLA-B y HLA-C, y las de clase 2, que incluyen a los antígenos HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. ¿Para qué nos sirve entender esto? Por ejemplo, hay algunas patologías que gracias a la tecnología nosotros podemos ver que tienen un componente genético y podemos incluso ya disponer y decir de que estos pacientes con un tipo de HLA pueden presentar cierto tipo de patologías, ¿no? Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, en el cromosoma de los HLA de tipo 2, 3 y 1, ¿no? Entonces, lo que va a caracterizar es la expresión de estos en la superficie de las células como tal. Todas las células del organismo, excepto los eritrocitos y sinciotrofoblastos, expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y se las conoce como células profesionales, ¿no? Acá tenemos a la célula dendrítica, al macrófago. En algunas circunstancias también el linfocito B es como una célula presentadora de antígenos. La expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 puede ser inducida en células epiteliales, endoteliales, entre otras. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, puede haber bacterias extracelulares e intracelulares. Eso es muy importante que nosotros sepamos para ver cómo se procesa y cómo puede haber la expresión de estos péptidos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Tenemos aquí, por ejemplo, una infección intracelular, ¿no? Que va a estar dentro del citoplasma. Otra puede ser dentro de las vesículas, como los agentes causales, por ejemplo, que van a ingresar dentro de las vesículas. Podemos tener a la micobacteria, a la salmonela, dentro de lo que es dentro del citoplasma, al virus, a la clamidia, a la rickettsia, y dentro de lo que sería, por ejemplo, las infecciones extracelulares en el espacio intersticial, la sangre o la linfa, vamos a tener a los virus, a las bacterias y a los protozoarios, ¿no? En la superficie puede ser que esté en el epitelio, por ejemplo, ¿no? O en las mucosas. Podemos tener a la Neisseria, a los helmintos, a la Escherichia coli, por ejemplo, entre otras, ¿no? Ahora, las vías de procesamiento de estos antígenos. Una vez que la célula presentadora de antígenos va a reconocer al microorganismo, este puede ingresar por la vía endógena o biosintética, donde los péptidos, o sea, propios o provenientes de los patógenos, van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a los linfocitos TCD8. Mientras que la vía exógena o endocítica,
los péptidos propios y provenientes de los patógenos van a ser presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T CD4. Por eso era importante saber lo que les estaba explicando anteriormente. Aquí tenemos un pequeño resumen, por ejemplo, ¿no? Si van a hacer la biosintética o la bioendocítica, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos el antígeno que está en el interior del citoplasma. Este va a ser reconocido por el proteosoma que lo va a digerir y lo va a presentar en péptidos a través de la tapacina a nivel del retículo endoplásmico. Lo va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y este se va a expresar en la superficie de las células y lo va a presentar a los linfocitos T CD8, ¿no? Si son vesículas, de igual manera, estos van a ingresar en el endosoma y van a ir a nivel del retículo endoplásmico para ser unidos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y expresados en la superficie de las células y presentados a los linfocitos TCD4, ¿no? Se dice que cuando, por ejemplo, hay microorganismos que van a ser fagocitados, estos de igual manera van a sufrir la misma van a ser expresados o van a ser presentados a los proteosomas y de igual manera a nivel del retículo endoplásmico van a unirse tanto al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 para que sean reconocidos por los linfocitos TCD4 o los linfocitos TCD8. Aquí está. Tenemos el antígeno extracelular que va a ingresar en el citoplasma, va a formar la vesícula endocítica, va a formarse el fagosoma, va a haber la producción de los péptidos, estos se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad y van a ser presentados en la superficie de las células presentadoras de antígeno, ¿no? Mientras que si va a ser, por ejemplo, en el interior de la célula, en el citoplasma, estos van a ir a nivel del proteosoma, y estos van a degradarse en péptidos que se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para ser presentados en su superficie y reconocidos por los linfocitos T CD8. Entonces, cuando es por vía endocítica o endógena, van a ser reconocidos por los linfocitos TCD8 a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si se van a expresar por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, quiere decir que es un antígeno extracelular y va a ser reconocido por los linfocitos T CD4. También tenemos que recordar que, por ejemplo, una célula realmente muy importante es el fagocito, ¿no? Para ello, ¿qué tiene que pasar? Vamos a tener aquí al virus que va a ser opsonizado por las inmunoglobulinas, de preferencia las inmunoglobulinas G. Estas, una vez que estos se van a unir a sus receptores de los macrófagos, los receptores que van a iniciar el proceso de lo que es, por ejemplo, la fagocitosis, van a fagocitar en sí o van a hacer que ingrese el virus dentro de la célula y van a producir la muerte del microorganismo a través del siguiente proceso que les voy a explicar. Aquí tenemos el macrófago, tenemos su receptor que va a reconocer al anticuerpo, al antígeno, que va a estar opsonizado por los anticuerpos, ¿no? El primer paso de la fagocitosis sería entonces la partícula o el virus opsonizado va a reconocer y se va a unir a los receptores. Estos receptores del fagocito van a iniciar lo que es la activación y la entrada de esta partícula o de este microorganismo y van a empezar el proceso de señalización. Vamos a mencionar que aquí tenemos a la bacteria que se une a los receptores del fagocito, va a formar el fagosoma y en su interior vamos a tener al lisosoma. ¿Qué va a pasar en el interior? Cuando hay este mecanismo intracelular dependiente del oxígeno, va a haber consumo exagerado de oxígeno. A eso se llama estallido oxidativo y va a producir especies reactivas de oxígeno con efectos antimicrobianos. Estos compuestos de oxígeno son tóxicos, tanto para el patógeno como para la célula, y va a producir la destrucción intracelular. Esta se va a dividir en dos, ¿no? Primero va a haber la producción dependiente del oxígeno radical, el superóxido, que va a ser rica en oxígeno. Este superóxido va a transformarse en presencia del peróxido de hidrógeno en oxígeno singlete y a través de la enzima superóxido dismutasa van a reaccionar con radicales de hidróxido que contribuyen a la destrucción del microorganismo invasor. Por otro lado, va a haber la enzima mieloperoxidasa que va a encontrarse en los gránulos de los neutrófilos. Estos se van a fusionar aquí en el fagosoma, liberando la mieloperoxidasa al fagolisosoma. Esta enzima usa peróxido de hidrógeno y cloro para generar el hipoclorito, que es tóxico para las bacterias, que es lo que nosotros usamos, por ejemplo, para el aseo rutinario, ¿no?
Y la mieloperoxidasa contiene un pigmento hemo que hace que las secreciones ricas en neutrófilos como la pus, el esputo sean de coloración verde inclusive. También vamos a mencionar lo que les decía ahora dentro de la inmunidad adquirida a los linfocitos T, ¿no? Aquí tenemos igual la célula presentadora de antígenos, va a presentar el antígeno al linfocito T. Este linfocito T va a reconocerlo y va a producir citocinas para que puedan ir a expresar a los linfocitos B. Tenemos por otra parte que el linfocito T, por ejemplo, citotóxico, va a reconocer de manera directa una célula estresada y va a producir la muerte de la misma. Todos los linfocitos T van a tener receptores, que son los Toll-like receptor, porque gracias a ellos van a reconocer a estos antígenos que van a ser presentados por las células presentadoras de antígenos para iniciar el proceso de señalización y de producción de citocinas. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la célula dendrítica que va a presentar al péptido al linfocito T. Este linfocito T va a producir activación de más linfocitos T-Night, va a haber más expansión clonal y diferenciación de los linfocitos T efectoras, ¿no? A su vez dice que también esto, una vez que el macrófago, por ejemplo, lo presenta, va a haber activación de linfocitos T efectores, va a haber mayor activación de macrófagos a través de producción de citocinas, como hemos hablado en el tema de inflamación. Y por otra parte, estos linfocitos T, van a expresar o van a ir a presentar el antígeno a los linfocitos B para que estos se puedan convertir en células plasmáticas productoras de anticuerpos para el microorganismo que han sido presentados. Las natural killer de manera directa, estas van a reconocer a la célula estresada y van a causar la muerte de la célula estresada. Y también van a reconocer a la célula infectada, de igual manera van a causar lo que es la muerte de la célula infectada. Todos los linfocitos T, una vez que la célula presentadora de antígenos les presenta el péptido, van a cambiar de fenotipo y pueden cambiar a linfocitos TH1, por ejemplo. Estas van a tener 3 mecanismos. Estos linfocitos TH1 van a producir el factor de necrosis tumoral y van a hacer que haya mayor incremento de la producción y de la migración de los neutrófilos hasta el lugar del proceso inflamatorio. Va a haber activación de los neutrófilos, ¿no? Entonces va a potencializar lo que es la muerte microbiana. A su vez, estos linfocitos T lo que van a hacer, por ejemplo, es producir el interferón gamma para que haya mayor activación de los macrófagos, potencializando también la muerte microbiana. A su vez, se dice que estos linfocitos TH1 van a producir lo que es el interferón gamma de igual manera para que puedan ir a activar a más linfocitos B y estas se puedan transformar en células plasmáticas y pueda haber mayor producción de anticuerpos que van a opsonizar justamente a las bacterias y van a ser reconocidas justamente por las células presentadoras de antígenos o fagocitos. Si nuestro linfocito T, por ejemplo, al reconocer a una célula presentadora de antígenos, va a cambiar de fenotipo al linfocito TH2, estos, dice, que van a producir, por ejemplo, la interleucina 10 y la 4, lo que va a hacer es ir a nivel del macrófago activado, va a haber una supresión del macrófago activado, ¿no? También se menciona que si este va a producir la interleucina 5, va a ir a activar a lo que son los eosinófilos para que estos puedan ir a acercarse a los helmintos o los parásitos, de esta manera destruir a los parásitos, ¿no? También se dice que estos van a ir a activar a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas productoras de anticuerpos y puedan opsonizar lo que son las bacterias y de esta manera van a ser reconocidos y van a irse a adherir a lo que son los eosinófilos mastocitos o los eosinófilos para que pueda haber la destrucción justamente de estos parásitos o en los procesos de alergia. Bueno, espero que hayan tratado de comprender un poquito el tema. Sé que es árido, pero es muy bonito. Se han dado cuenta que la respuesta celular viene pues acompañada de todas las células, los macrófagos, los polimorfonucleares, las células dendríticas, los linfocitos T, los linfocitos B. O sea, hay un trabajo en equipo en ellos. Es como nosotros tenemos que trabajar también en la parte de salud. Muchas gracias.